Entre Carmonazo y Madurazo, acusaciones de golpismo entre gobierno y oposición calientan el camino a la toma de posesión. ¿Ley Bolívar o nueva Guerra Fría? El impacto geopolítico que sacude a Venezuela. Cruzada de la oposición. Insisten en mostrar los resultados del 28 de julio mientras las actas llegan al Congreso de Argentina. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz jueves. Soy Yasmín Velasco y hoy, 21 de noviembre de 2024, les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Gobierno y oposición continúan acusándose sobre supuestos planes golpistas de cara a la toma de posesión del próximo 10 de enero. Por una parte, Nicolás Maduro afirma haber un carmonazo en su contra y la oposición sostiene que ha sido él quien perpetró un madurazo con el anuncio de resultados electorales, caldo de cultivo al que se le agrega el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de la República por parte de importantes actores de la comunidad internacional. Joan Álvarez nos tiene los detalles de esta noticia. El tono de las acusaciones entre gobierno y oposición sigue subiendo de cara a la toma de posesión del 10 de enero. Maduro dice que pudiera ser víctima de un carmonazo y la dirigencia en la acera de al frente afirma que el golpe de Estado lo dio Maduro con el anuncio de resultados diferentes a los que reflejan las actas electorales. Un escenario que compromete aún más a la comunidad internacional, que parece tener clara la posición que asumirá a comienzos de año. Vamos a ver una mayor presión internacional seguramente que, como digo, va a fortalecerse luego del 10 de enero, cuando debería tomar posesión Edmundo González Urrutia, cosa muy complicada que pareciera que de ocurrir. Sin embargo, vamos a entrar en una nueva etapa con una ilegalidad e ilegitimidad absoluta de Nicolás Maduro. Luego de haberse robado las elecciones, reitero que perdió 70-30. Mientras tanto, desde la llamada ala radical del oficialismo siguen preparando el terreno para sacar del camino de manera definitiva a la oposición liderada por María Corina Machado, con una promesa de inhabilitaciones perpetuas que impediría poner en riesgo nuevamente el poder político en próximos comicios. La ley de ejercicio del poder moral es una cosa extraordinaria, porque el poder moral puede inhabilitar a alguien de por vida, y lo inhabilita el poder moral. Por ejemplo, usted pidió invasiones contra su propio país, usted no puede ejercer ningún cargo en su país, porque usted es un peligro para su propio país. Todo esto ocurre al mismo tiempo en que desde Estados Unidos, Italia y Ecuador han comenzado a reconocer formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, posiciones que han impulsado a otros actores de la comunidad internacional también a hacer frente a lo sucedido el 28 de julio, como en el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Hay que aclarar con toda transparencia el resultado de las elecciones presidenciales que se celebraron en julio pasado y han de acabar las presiones, las amenazas, las detenciones de los oponentes. Hay que seguir liberándoles. Esa situación política actual en Venezuela es contraria al compromiso histórico de Venezuela en pro de la libertad y a la grandeza del pueblo venezolano. No les dejaremos solos y sé cuál es el compromiso de su país. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. La ley Bolívar propuesta en Estados Unidos sigue dando de qué hablar ante las implicaciones profundas en varios frentes. Energéticamente podría impactar las sanciones al sector petrolero venezolano, influyendo en los flujos comerciales y en el equilibrio de mercados internacionales, mientras que en lo migratorio podría facilitar procesos de protección temporal para venezolanos desplazados, respondiendo así a la crisis humanitaria. Génesis Pérez nos ofrece los detalles. Promovida por líderes republicanos como Marco Rubio, esta ley busca presionar a Maduro mediante la congelación de activos y el endurecimiento de medidas punitivas, pero genera preocupación por los posibles efectos colaterales como la contracción económica en Venezuela y el aumento de la migración masiva hacia Estados Unidos. La misma tendría implicaciones directas para el sector energético. En Venezuela endurece las restricciones sobre PDVSA, dificultando sus operaciones y reduciendo sus
sus ingresos, lo que podría paralizar aún más su ya deteriorada capacidad de producción petrolera. En Estados Unidos, estas sanciones afectan el acceso al crudo pesado venezolano, vital para algunas refinerías especializadas. Esto obliga a buscar suministros alternativos, lo que aumenta los costos y podría influir en los precios de la energía. Ante el actual escenario de conflicto bélico en el Medio Oriente, crece el riesgo de que se cierren los corredores de transporte marítimo en la región y se afecte la producción y transporte de petróleo, razón por la cual sería totalmente contraproducente para los intereses energéticos de Estados Unidos endurecer las sanciones al petróleo venezolano que necesitan las refinerías estadounidenses. En el contexto migratorio, el presidente electo Donald Trump plantea deportaciones masivas con un enfoque particular en venezolanos, utilizando leyes como la de enemigos extranjeros de 1798. Estas medidas coinciden con la implementación de la Ley Bolívar y la posible eliminación de beneficios migratorios como el TPS, lo que podría agravar la crisis humanitaria. Paradójicamente, mientras las sanciones buscan desestabilizar al gobierno madurista, también puede intensificar el éxodo que Trump pretende frenar. A Trump no le interesa prolongar las sanciones económicas que lanzaron a Venezuela a los brazos de los auxilios financieros de China, Rusia, Irán y otros rivales geopolíticos de Estados Unidos. Para sacar a Venezuela de esa órbita, Trump puede flexibilizar las sanciones petroleras a cambio de reactivar el acuerdo migratorio que le permita cumplir su promesa electoral de deportaciones masivas. Recuperar el suministro seguro del petróleo venezolano a precios de mercado ayudará a mejorar la situación económica de Venezuela y a frenar la incesante migración hacia Estados Unidos. Geopolíticamente, esta legislación fortalece la política de máxima presión y realza el papel de Venezuela en la pugna global entre Estados Unidos, Rusia y China. Maduro, por su parte, ha intentado proyectar una postura más pragmática y abierta a negociaciones, ofreciendo un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. Sin embargo, las alianzas estratégicas de su gobierno con rivales de Estados Unidos, como Irán y China, complican cualquier posibilidad de normalización. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reportó la disminución del 39% del flujo de migrantes por el Darién durante el último mes, siendo los ciudadanos de nacionalidad venezolana los que mayormente usan el paso mortal. Ante esto, el mandatario no descarta activar la visa de reunificación familiar para connacionales en ese territorio. Así nos lo informa Marine Glot. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ratificó su interés en regularizar a los extranjeros que permanecen en ese país. Reiteró que la migración ha dejado compromisos económicos exorbitantes para la nación centroamericana. Y sí nos interesa regularizar a la mayor cantidad posible porque no se van a ir, sobre todo tus paisanos. Para Venezuela no va nadie de regreso por sus propios pies. En el caso de los venezolanos existía una visa de reagrupación familiar. ¿Ese punto se ha analizado? No específicamente, pero se puede tocar. Yo no siento que haya ningún impedimento ni legal ni fáctico para que no se establezcan medidas migratorias de reunificación familiar. Eso es un derecho humano, creo yo. Asimismo, Mulino reportó una disminución en el flujo migratorio por el Darién, producto de las lluvias. Ha habido una disminución de 39% en el flujo de migrantes. Al día de hoy, noviembre, han entrado 8.147 personas. Nos quedan, una semana y sencillo de mes. Y comparada con el mes anterior, que entraron 22.914, yo creo que el mes de noviembre va a terminar bastante por debajo de la mitad del mes anterior. Pero sigue siendo Venezuela el país que a la fecha este año lleva 204.569 venezolanos que han entrado por nuestra frontera colombo-panameña. Importante mencionar que al menos 28 vuelos de repatriación ha realizado Panamá con migrantes de diferentes nacionalidades, excepto venezolanos, por el rompimiento de las relaciones. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela.
Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: continúa la cruzada de la oposición por mostrar resultados del 28 de julio. Las actas llegan al Congreso de Argentina. En esta nueva jornada de la oposición para visibilizar la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio, la jefa de comando con Venezuela en Argentina, Adriana Flores, entregó las actas electorales ante el Congreso de ese país. Por su parte, el técnico del Comando Unitario de la Oposición, Gustavo Silva, destacó que las actas recolectadas y publicadas fueron impresas por operadores del Consejo Nacional Electoral y contienen, según explicó, todos los mecanismos de seguridad que prueban su veracidad. Edmundo González agradece a Ecuador por su reconocimiento como presidente electo. La voluntad soberana debe defenderse más allá de sus propias fronteras. Mediante su cuenta en la red social X, el líder de la oposición, Edmundo González, agradeció a Ecuador por su reconocimiento como presidente electo de Venezuela y afirmó que los países demócratas saben que la voluntad soberana debe defenderse más allá de sus propias fronteras. Ecuador se sumó al paso dado por Estados Unidos e Italia en reconocer a González Urrutia como ganador de los comicios del 28 de julio. José Pepe Mujica habló sobre Venezuela. Me revienta cuando juegan a la democracia y hacen elecciones. El exmandatario uruguayo José Pepe Mujica aludió a la crisis política en Venezuela surgida tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y manifestó su descontento por la postura adoptada por Nicolás Maduro al ser declarado ganador de esos comicios. Mujica afirmó que desde hace tiempo no tiene comunicación ni diálogo con Maduro, cuyo país había sido un respaldo para la izquierda uruguaya. No obstante, Mujica indicó que dio su opinión y aclaró: no me meto, no hay derecho a meterse en lo que pasa en otro país. Rusia disparó este jueves un misil balístico intercontinental en Ucrania por primera vez, anunció la Fuerza Aérea Ucraniana en la última escalada en el conflicto desde que Kiev lanzara contra Rusia misiles de largo alcance suministrados por las potencias occidentales. Ucrania dijo el jueves que Rusia disparó un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astrakán contra la ciudad de Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el ataque implicó varios tipos de misiles contra infraestructuras críticas de esa ciudad. Una fuente militar confirmó que es la primera vez que Moscú usa este tipo de arma desde la invasión de Ucrania en 2022. Este tipo de misiles está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Según las autoridades de Dnipro, el bombardeo dañó un centro de rehabilitación y varias casas, así como una planta industrial. Rusia y Ucrania han escalado en los últimos días el uso de misiles de largo alcance, desde que Washington autorizó a Kiev el uso de armas de ese tipo de fabricación estadounidense. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida al reciente fortalecimiento de Edmundo González, mientras Nicolás Maduro adelanta jugadas y posibles escenarios de cara al 10 de enero para acabar con la oposición. ¿Qué crees que esté pasando en las entrañas del gobierno? Los leemos. Se están comiendo entre ellos. Se les ve el terror en la cara. Esto no es Carmonazo. La oposición está haciendo todo legal. Lo cierto es que el 2025 va a estar candela. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el lunes de la semana entrante en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube.